Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El profesor Wax Escama Brillante se ajustó las togas académicas formales frente al espejo, asegurándose de que cada uno de sus 3 juegos de borlas ceremoniales colgara perfectamente recto. Hoy iba a ser el punto culminante de su carrera docente en la Universidad Galáctica Central, su conferencia favorita sobre especies mitológicas, centrándose específicamente en la más absurda de todas, los humanos. Otro día de iluminar mentes jóvenes, tarareó para sí, mientras reunía sus cristales de presentación y clasificaba sus notas meticulosamente preparadas. La luz matutina de las estrellas binarias se filtraba por la ventana de su oficina, proyectando un agradable brillo púrpura sobre su rostro escamoso. Los pasillos del Departamento de Estudios Escénicos bullían con la actividad matutina habitual. Profesores juniors se apresuraban con sus tentáculos llenos de material de investigación, mientras estudiantes de varias especies holgazaneaban en las cápsulas de relajación antigravedad, estudiando para sus exámenes. Profesor Escama Brillante, llamó Nara Lunares Azules, su asistente de enseñanza, con sus antenas vibrando de emoción. El auditorio está listo para su conferencia. Incluso tuvimos que añadir asientos adicionales. Su clase sobre especies mitológicas es la más popular este semestre. Wax Escama Brillante se irguió ligeramente, sus escamas cambiando a un orgulloso tono dorado. Bueno, por supuesto que lo es, Nara. Cuando tienes 47 títulos académicos y has publicado 322 artículos sobre especies inexistentes, los estudiantes tienden a prestar atención. Hizo una pausa en la puerta de su sala de conferencias, observando a sus alumnos entrar en fila. Estaban los sospechosos habituales, las nubes de gas flotantes de los Nebullon, los silicatos cristalinos e incluso algunos de los raros seres de fase cuántica, que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Todas eran mentes jóvenes y ansiosas, listas para aprender sobre el concepto más ridículo jamás propuesto en la historia galáctica, la idea de que, en algún lugar, existían seres bípedos llamados humanos. La conferencia de hoy, ensayó en voz baja, se centrará en por qué los humanos son categóricamente imposibles, desde su supuesta capacidad para sobrevivir en un mundo mortal con gravedad aplastante, hasta su supuesto consumo de químicos que matarían a cualquier especie sensible, y su pretendida capacidad de seguir luchando después de perder extremidades enteras. Su pad de datos personal sonó con un mensaje del decano de la universidad. Wax, excelentes noticias. Tenemos unos invitados especiales visitando la universidad hoy, algo muy secreto sobre nuevas especies que se unen a la Federación Galáctica. Intenta dar una buena impresión si se acercan a tu departamento. Wax desestimó el mensaje con un movimiento de su cola. Nuevas especies. Probablemente otra variedad de hongo sintiente, descubren de esos cada 2 semanas. Nada tan emocionante como los imposibles humanos de los que hablaré hoy. Caminando hacia su atril, activó su pantalla flotante y proyectó su primera diapositiva, una representación artística de cómo supuestamente se veían los humanos, reconstruida a partir de informes dispersos y rumores del borde de la galaxia. Miren esta absurdidad, se rió entre dientes. Solo 2 ojos, sin órganos sensoriales de respaldo, y esa piel ridículamente expuesta sin ninguna armadura natural. La naturaleza nunca diseñaría algo tan vulnerable. Los últimos estudiantes se acomodaron en sus asientos y las escamas de Wax ondularon con anticipación. Había dado esta conferencia 100 veces antes, pero nunca se cansaba de ver las caras de los estudiantes mientras destruía sistemáticamente el mito de la existencia de la humanidad con pura ciencia lógica. Buenos días, clase, comenzó, con su voz resonando a través de los amplificadores acústicos. Hoy comenzamos nuestra unidad sobre las especies mitológicas clase 7, empezando por la más entretenidamente imposible de todas. Una especie tan absurda, tan contradictoria a las leyes básicas de la evolución, que su propia descripción raya en la comedia cósmica. Poco sabía el profesor Wax Escama Brillante que esta conferencia en particular pasaría a la historia galáctica, aunque no exactamente de la manera que él esperaba. El profesor Escama Brillante estaba a punto de comenzar su disertación cuando un revuelo en la parte trasera del auditorio llamó su atención.
Un nuevo estudiante intentaba encontrar asiento, envuelto de la cabeza a los pies en equipo de protección ambiental. Nada inusual. Algunas especies necesitaban trajes de contención completos para sobrevivir en condiciones atmosféricas estándar. Bienvenido, bienvenido, exclamó Wax, con sus escamas cambiando a un patrón azul de bienvenida. Por favor, tome asiento rápidamente. Tenemos mucho disparate imposible que desmentir hoy. El misterioso estudiante se acomodó en una fila trasera, junto a un grupo de fotosintéticos que estaban ocupados absorbiendo sus nutrientes matutinos a través de sus apéndices similares a hojas. Algo en el movimiento del nuevo estudiante parecía extraño, pero Wax no podía precisar por qué. Ahora bien, proyectó su primera diapositiva detallada. Hoy discutimos el mito más persistente en la antropología galáctica, los humanos. Estas criaturas supuestamente bípedas quieren hacernos creer que evolucionaron en un planeta con una gravedad tan intensa que aplastaría a la mayoría de las especies sintientes. Un tentáculo se levantó desde las filas del medio. Profesor, escuché que los humanos beben monóxido de dihidrógeno por diversión. Eso es obviamente ridículo, ¿verdad? Excelente observación, Sat, respondió Wax. Sí, según los mitos, los humanos no solo sobreviven al contacto con el monóxido de dihidrógeno, sino que realmente lo requieren para vivir. Supuestamente consisten en más del 60% de esta sustancia corrosiva. Absurdo. Las escamas de Wax ondularon de diversión. ¿Por qué? Sería como si uno de nosotros decidiera bañarse en ácido para relajarse. El nuevo estudiante en la parte de atrás se revolvió incómodo. Pero esa ni siquiera es la parte más risible, continuó Wax, entusiasmándose con su tema. Estos míticos humanos supuestamente tienen solo un corazón. ¿Cómo podrían sobrevivir a cualquier tipo de lesión? Y sus huesos, escuchen esto. Sus huesos están en el interior de sus cuerpos. La clase estalló en carcajadas, incluso los seres de fase cuántica parpadearon de diversión a través de sus múltiples dimensiones. Además, Wax proyectó una nueva diapositiva que mostraba varias supuestas actividades humanas, afirman ser capaces de seguir funcionando después de perder porciones significativas de sus cuerpos. Hay cuentos de humanos que pierden extremidades enteras en batalla y continúan luchando, como si alguna especie pudiera sobrevivir a tal trauma sin órganos redundantes adecuados. El misterioso estudiante levantó una mano. Su voz llegó a través del traductor de su traje ambiental, sonando extrañamente tensa. Profesor, ¿y si su biología se adaptó de manera diferente? Quizás su sistema de corazón único desarrolló otros mecanismos compensatorios. Las escamas de Wax cambiaron a un púrpura condescendiente. Mi querido estudiante, si bien aprecio la discusión teórica, debemos permanecer anclados en la realidad científica. Ninguna especie podría posiblemente. Pero, profesor, persistió el estudiante. ¿Qué hay de su documentada capacidad de curarse de las lesiones? ¿Sus capacidades de regeneración celular? Documentada, se rió Wax a carcajadas. No hay casos documentados, solo cuentos del borde galáctico difundidos por pilotos de carga que han bebido demasiado gas de nebulosa fermentado. Lo siguiente que me dirá es que cree sus afirmaciones sobre ser capaces de comer casi cualquier materia orgánica de la galaxia. En realidad, comenzó el estudiante. Pero Wax estaba en racha. Examinemos su supuesto proceso reproductivo. Afirman producir descendencia a través de la gestación interna, un solo descendiente a la vez, tardando casi un ciclo solar completo en desarrollarse. ¿Qué clase de camino evolutivo ineficiente conduciría a un sistema tan absurdo? La clase tomó notas diligentemente, aunque el nuevo estudiante parecía estar escribiendo con particular intensidad. ¿Y su estructura social?, continuó Wax. Supuestamente forman vínculos emocionales permanentes con individuos específicos, manteniendo estas conexiones incluso cuando no tienen un propósito práctico. Lo llaman amistad y amor. Claramente, conceptos metafísicos inventados para llenar vacíos en la mitología. Wax notó que la mano del nuevo estudiante se levantaba de nuevo, pero la ignoró sutilmente. Su método declarado de transferencia de conocimiento es igualmente absurdo. En lugar de descargas neurales directas, insisten en pasar años aprendiendo a través de la exposición repetida a la información. Incluso afirman tener algo llamado universidades,
no institutos de investigación adecuados como el nuestro, sino lugares donde se reúnen en grupos para absorber información a un ritmo agonizantemente lento. El nuevo estudiante estaba prácticamente rebotando en su asiento, pero Wax siguió adelante. Pero quizás la afirmación más entretenida de todas es su supuesta capacidad de adaptarse a casi cualquier entorno. Los mitos sugieren que pueden sobrevivir a temperaturas que van desde casi el punto de congelación hasta casi el punto de ebullición. Supuestamente pueden funcionar en diversas condiciones de gravedad, presiones extremas e incluso breves exposiciones al vacío. Solo los requisitos de energía hacen que tal adaptabilidad sea imposible. Sacó su diapositiva favorita, una recopilación de logros humanos cada vez más improbables. Afirman haber dominado el vuelo propulsado antes de desarrollar viajes espaciales básicos. Supuestamente aprendieron a dividir átomos antes de descubrir su propio código genético. Incluso afirmaron haber caminado en su propia luna antes de desarrollar un control climático fiable. Solo la línea de tiempo prueba que estas historias fueron inventadas por alguien sin comprensión del desarrollo tecnológico adecuado. El misterioso estudiante se puso de pie abruptamente. ¿Y saben cuál es la parte más ridícula? Las escamas de Wax prácticamente brillaban de satisfacción académica. Estos humanos supuestamente lograron todo esto mientras pasaban aproximadamente un tercio de sus vidas en un estado de inconsciencia que llaman dormir, como si alguna especie pudiera desperdiciar tanto tiempo productivo y aún así. En realidad, la voz del nuevo estudiante cortó la sala de conferencias, con las manos moviéndose hacia el seguro del casco de su traje ambiental. Creo que puedo arrojar algo de luz sobre eso. Justo cuando el misterioso estudiante alcanzó su casco, las puertas principales de la sala de conferencias se abrieron con un zumbido. Entró un grupo de seres, liderado por el decano de la universidad, cuyas escamas que cambiaban de color fluctuaban a través de patrones excitados tan rápidamente que parecía una pantalla de luz averiada. Y este es nuestro prestigioso departamento de estudios escénicos, anunció el decano con orgullo, donde nosotros. Oh, profesor escama brillante. Momento perfecto. Todos, este es nuestro principal experto en. La voz del decano se apagó al notar lo que se mostraba en la pantalla gigante detrás de Wax. Un desglose detallado de por qué los humanos no podían posiblemente existir, completo con diagramas anotados burlonamente. Porque de pie, justo al lado del decano, había una delegación de humanos muy reales y muy obvios. Fascinante presentación, dijo una de las humanas, una mujer alta con cabello gris y un uniforme diplomático. Aunque debo decir que nuestros huesos estando en el interior nos ha funcionado bastante bien hasta ahora. Las escamas del profesor escama brillante se volvieron completamente blancas, el equivalente escénico a un ciervo paralizado por los faros. ¿Yo? ¿Usted? Pero esto es claramente una broma elaborada, decano Cambiabrillos. Se ha superado a sí mismo esta vez. ¡Qué disfraces tan realistas! El decano parecía querer derretirse en el suelo. Profesor escama brillante, permítame presentarle a la embajadora Rebecca Morgan y al cuerpo diplomático humano, que están aquí para finalizar la membresía de la Tierra en la Federación Galáctica. No, 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 dijo Wax, con su reputación académica desmoronándose ante sus ojos. Esto es imposible. Los humanos son un mito. Tengo 47 títulos que lo demuestran. ¿47 títulos? Se rió entre dientes otro humano de la delegación. Eso es impresionante, aunque solo necesité uno para saber que existo. El misterioso estudiante en la parte de atrás finalmente se quitó el casco, revelando otro rostro humano. Lo siento, profesor. Soy Lisa Martínez, su nueva estudiante de intercambio de la Tierra. Estaba intentando decirle. La sala de conferencias estalló en caos. Los estudiantes Nebullon se expandieron tan rápidamente de excitación que casi llenaron el espacio del techo. Los seres de fase cuántica comenzaron a existir en aún más dimensiones de lo habitual. Varios silicatos se cristalizaron de Zoc. Pero, Wax escama brillante se aferró a sus cristales de presentación. El monóxido de dihidrógeno. La curación imposible. El dormir. La embajadora Morgan caminó hacia el atril, sonriendo amablemente. El agua es bastante refrescante, en realidad. ¿Quiere un poco? Sostuvo una botella de agua, haciendo que varios estudiantes retrocedieran con terror.
¿Y los órganos internos?, susurró Wax, con su cosmovisión científica haciéndose añicos por segundo. Todos presentes y contabilizados, dijo otro diplomático humano, palmeándose el pecho. Simplemente envueltos en un conveniente paquete de piel. ¿El dormir? Oh, el dormir es lo mejor, intervino Lisa desde la parte de atrás. Debería probarlo alguna vez. 8 horas de inconsciencia, sueños extraños, y uno se despierta sintiéndose genial, usualmente. Un valiente estudiante fotosintético levantó un apéndice de hoja. Entonces, los humanos realmente pueden comer casi cualquier cosa. Miren esto, uno de los diplomáticos más jóvenes sacó algo llamado paquete de salsa picante, haciendo que toda la delegación humana gimiera. Por favor, que no sea la demostración de salsa picante otra vez, suspiró la embajadora Morgan. Estamos tratando de parecer civilizados. Las escamas del profesor Escama Brillante habían pasado por tantos colores de angustia que estaba empezando a parecer tielle. Pero mi investigación, mis artículos, mis teorías cuidadosamente construidas. Oye, equivocarse es parte de la ciencia, dijo Lisa alegremente. Además, ahora puedes escribir nuevos artículos sobre humanos reales, con fuentes primarias y todo. El decano, que finalmente había recuperado la compostura, se aclaró la garganta. Sí, exactamente, profesor Escama Brillante. Piense en las oportunidades de investigación. Podría ser el primer experto de la galaxia en biología y cultura humana real. Aunque, añadió la embajadora Morgan con un brillo en los ojos, quizás quiera revisar esa parte sobre que nuestros vínculos emocionales no tienen un propósito práctico. Hablando de eso, ¿alguien quiere café? Es otro líquido totalmente imposible que bebemos por diversión. ¿Café?, preguntó Wax débilmente. Oh, esto le va a encantar, se regodeó Lisa. Es un jugo de grano que mejora temporalmente la función cognitiva humana al actuar como un estimulante suave. Lo bebemos lo suficientemente caliente como para matar a la mayoría de las bacterias. Todo el cuerpo estudiantil alienígena se quedó mirando con horror y fascinación mientras los humanos discutían casualmente sus diversas características biológicas imposibles, aparentemente ajenos a cuántas leyes de la naturaleza estaban violando simplemente por existir. El profesor Escama Brillante miró sus notas de la conferencia, luego a los humanos muy reales parados en su aula, y luego de vuelta a sus notas. Finalmente, hizo lo que haría cualquier académico que se precie al enfrentarse a evidencia que contradecía el trabajo de su vida. Sacó un pad de datos nuevo y comenzó a tomar notas. El profesor Escama Brillante había logrado recuperar parte de su compostura académica, aunque sus escamas aún parpadeaban nerviosamente entre colores. Se paró en su atril, ahora rodeado por la delegación humana, intentando salvar lo que podía de su conferencia. Bueno, quizás podríamos convertir esto en una oportunidad educativa, dijo, tratando de sonar autoritario. Aunque debo señalar que algunas de mis teorías sobre los humanos estuvieron bastante cerca. ¿Cómo qué?, preguntó Lisa, que se había mudado a la primera fila y disfrutaba a fondo viendo a su profesor retorcerse. Bueno, claramente tenía razón acerca de que su especie requería periodos significativos de descanso, aunque podría haber calculado mal ligeramente la frecuencia. Wax gesticuló hacia sus diapositivas. La embajadora Morgan levantó una ceja ligeramente. Sus notas sugieren que hibernamos la mitad de nuestras vidas. Para ser justos, intervino otro diplomático, mi adolescente prácticamente lo hace. Un estudiante Nebullon pulsó con curiosidad. Profesor, ¿qué pasa con su capacidad para resistir el daño físico? Seguramente esa parte fue exagerada. Ah, sí, se animó Wax. Obviamente, mi investigación que sugería que los humanos podrían seguir funcionando después de un trauma masivo era. Como mi tío Tommy, interrumpió Lisa. Perdió su pierna en un accidente, le pusieron una prótesis, y corrió un maratón 6 meses después. La sala de conferencias se quedó en silencio. Imposible, balbuceó Wax. Solo los requisitos de energía. ¿Alguien quiere ver mi cicatriz de apéndice?, ofreció uno de los diplomáticos más jóvenes. Simplemente me lo sacaron. Un órgano totalmente innecesario, aparentemente. Varios estudiantes silicatos casi se hicieron añicos de shock. Pero las implicaciones médicas.
Wax hojeó frenéticamente sus notas. Mi artículo sobre la imposibilidad de las prácticas quirúrgicas humanas claramente probó. La embajadora Morgan se subió la manga, revelando un pequeño vendaje. Me puse mi refuerzo de vacuna esta mañana. Solo una pequeña inyección para enseñarle a mi sistema inmunológico a combatir enfermedades. Se inyectan deliberadamente patógenos, las escamas de Wax se volvieron de un verde enfermizo. Con fines preventivos, claro. ¿Quiere escuchar sobre nuestras bacterias intestinales? Lisa sonrió con malicia. Tenemos ecosistemas enteros viviendo dentro de nosotros. El decano intervino rápidamente, notando que varios estudiantes se veían débiles. Quizás podríamos pasar a algo menos biológico. Sí, excelente sugerencia. Wax se aferró a este salvavidas. Mi investigación sobre las estructuras sociales humanas prueba concluyentemente que sus supuestos vínculos emocionales son claramente. Hablando de vínculos emocionales, la embajadora Morgan sacó su dispositivo de comunicación. Mi hija acaba de enviarme fotos de mi nuevo nieto. A alguien le gustaría verlas. Los siguientes 30 minutos se consumieron con humanos compartiendo fotos familiares, explicando conceptos como bodas, cumpleaños y reuniones familiares, mientras los estudiantes alienígenas tomaban notas furiosamente sobre este extraño comportamiento social. Pero, ¿qué propósito tiene?, exigió Wax, con su mente académica luchando por procesar esta información. Propósito, nos hace felices, se encogió de hombros Lisa. Oh, como la música, profesor. Debería escuchar sobre los conciertos. ¿Conciertos? Sí. A veces miles de humanos se reúnen para escuchar ondas sonoras organizadas que desencadenan respuestas emocionales. Lo llamamos bailar. Un ser de fase cuántica parpadeó rápidamente. ¿Se exponen deliberadamente a vibraciones de audio sincronizadas para entretenimiento? ¿Quieren ver un video de un mospit?, ofreció uno de los diplomáticos. No, interrumpió el decano rápidamente. Es decir, quizás deberíamos centrarnos en los logros tecnológicos humanos. Wax agarró su cristal de presentación. Sí, mi investigación muestra claramente que su supuesta línea de tiempo de desarrollo tecnológico es completamente imposible. Ninguna especie podría posiblemente. Oye, ¿alguien recuerda en qué año volamos aviones por primera vez?, preguntó Lisa a la delegación. 1903, respondió la embajadora Morgan. ¿Y dividimos el átomo por primera vez? 1938. ¿Caminamos por primera vez en la Luna? 1969. Las escamas de Wax estaban cambiando de color tan rápido que estaba empezando a parecer una bola de discoteca. Pero eso es apenas tiempo. No pueden posiblemente haber pasado del vuelo propulsado al alunizaje en solo 66 años. Oh, hombre, sonrió Lisa. Espere a escuchar sobre los smartphones. ¿Smartphones? Sí, básicamente tomamos computadoras que solían llenar habitaciones enteras y las hicimos lo suficientemente pequeñas como para caber en nuestros bolsillos. ¿Quiere ver mi feed de redes sociales? El profesor se desplomó contra su atril. Lo siguiente que me dirá es que los humanos realmente descubrieron el control climático. Bueno, no exactamente, admitió la embajadora Morgan. Aunque accidentalmente cambiamos el clima de todo nuestro planeta a través del desarrollo industrial. ¿Accidentalmente? Apuesto a que lo arreglamos, en su mayor parte. Eventualmente. Mira, nadie es perfecto. Un valiente estudiante fotosintético levantó un apéndice. ¿Qué pasa con los mitos sobre la adaptabilidad humana? Seguramente no pueden sobrevivir en todos esos entornos diferentes. Bueno, Lisa se puso de pie. Yo personalmente he ido a esquiar en temperaturas bajo cero y he holgazaneado en una playa con 40 grados de calor en la misma semana. Por diversión. Toda la clase la miró con horror. Se exponen voluntariamente a variaciones extremas de temperatura para entretenimiento. La voz de Wax era apenas un susurro. Claro, los humanos haremos casi cualquier cosa por diversión. Escalada en roca, buceo en aguas profundas, concursos de comida picante. Por favor, interrumpió el decano, notando que varios estudiantes estaban a punto de desmayarse. No más ejemplos.
El profesor Escama Brillante miró el trabajo de su vida, cientos de artículos que demostraban que los humanos no podían posiblemente existir, luego a los humanos muy reales que violaban alegremente innumerables leyes de la naturaleza en su aula. Tomó una decisión. Es posible que necesite revisar algunas de mis conclusiones. Ese es el espíritu. La embajadora Morgan le dio una palmada en el hombro. La marca de un verdadero científico es estar dispuesto a actualizar sus teorías basándose en nueva evidencia. Ahora, ¿le gustaría escuchar sobre esta tradición humana llamada gastar una broma? Las escamas del profesor se volvieron de un nuevo tono de pánico que nunca antes se había documentado. Tres meses después del infame incidente humano, la oficina del profesor Escama Brillante había experimentado una transformación notable. Donde una vez se encontraban estantes de artículos que refutaban la existencia humana, ahora se encontraban artefactos humanos reales. Una cafetera burbujeaba en la esquina, aunque él todavía se negaba a creer que alguien bebiera voluntariamente el líquido marrón. ¿Y dices que este Netflix contiene miles de programas de entretenimiento humano?, le preguntó a Lisa, que se había convertido en una visitante habitual de su oficina. Sus escamas ahora cambiaban a un púrpura curioso en lugar de una condescendencia académica al hablar de temas humanos. Millones, lo corrigió, ayudándolo a configurar su nueva pantalla de visualización de entretenimiento. Aunque quizás deberíamos empezar con algo ligero. Nada de películas de terror todavía, no creo que esté listo para aprender sobre la imaginación humana. El profesor se había adaptado a la realidad con sorprendente gracia. Una vez que superó el shock inicial, su nuevo artículo, una retracción integral, todo lo que hice mal sobre los humanos, parte 1 de 47, se había convertido en el trabajo académico más descargado de la historia galáctica. Profesor Escama Brillante, su asistente Nara asomó la cabeza. Los académicos humanos de la Universidad de Harvard están aquí para su reunión de intercambio cultural. Hágalos pasar y traiga esa cosa que enviaron la semana pasada. ¿Cómo se llamaba? ¿Pizza, señor? La sala de reuniones había sido modificada especialmente para satisfacer las necesidades biológicas humanas. El suelo a prueba de ácido había sido cubierto con algo llamado alfombra, y sillas reales reemplazaban las cápsulas de meditación flotantes estándar. Wax, amigo mío. El profesor James Williams entró, llevando más cajas de pizza, listo para revolucionar los estudios escénicos. Las escamas de Escama Brillante ondularon de emoción. No va a creer lo que descubrí sobre los ciclos de sueño humanos. ¿Sabía que realmente procesan recuerdos durante sus periodos de inconsciencia? Fascinante. Los profesores humanos habían tomado un gusto instantáneo por su colega alienígena, particularmente por su entusiasmo por corregir sus propios errores. Incluso lo habían invitado a la Tierra para un año sabático, aunque todavía estaba reuniendo el coraje para visitar un planeta con una gravedad tan horriblemente alta. El decano pasó, haciendo una doble toma al ver a académicos alienígenas y humanos compartiendo pizza y discutiendo de buen humor sobre la clasificación adecuada de los deportes humanos en la taxonomía escénica. ¿Debería clasificarse la comida competitiva bajo las capacidades de resistencia humana o las habilidades de supervivencia?, preguntaba Wax, tomando notas cuidadosas. Ninguna de las dos, son solo humanos siendo humanos, se rió Lisa, que había pasado por allí con más snacks de la Tierra. Aunque espere a escuchar sobre los concursos de comer pimientos picantes. La semana siguiente, el profesor Escama Brillante se paró frente a su clase de nuevo. La sala de conferencias había sido renovada con asientos reales junto a los espacios de aprendizaje alienígenas tradicionales. Su pantalla de presentación ahora mostraba datos biológicos humanos precisos verificados por humanos reales. Bienvenidos a Estudios Humanos Avanzados 101, anunció, con sus escamas brillando con entusiasmo genuino. Hoy comenzamos con la lección más importante que he aprendido en mi carrera académica. La realidad es mucho más interesante que cualquier teoría. Miró a su nueva asistente de enseñanza, Lisa, quien le dio un pulgar hacia arriba, un gesto humano que finalmente había aprendido a interpretar correctamente. Ahora bien, analicemos por qué todo lo que les enseñé el semestre pasado estaba completamente mal y por qué ese es el desarrollo académico más emocionante de mi carrera. El decano encontró más tarde una nota en su escritorio solicitando financiación para un nuevo departamento.
Estudios de imposibilidad humana aplicada. La solicitud fue aprobada de inmediato, aunque con una estricta prohibición de cualquier demostración práctica de la tolerancia humana a la comida picante. Un año después del día en que los humanos entraron en su aula, el profesor Escama Brillante se paró en el atril de la gran conferencia académica galáctica. Sus escamas brillaban con confianza mientras se dirigía a la reunión más grande de académicos cénicos en la historia reciente. Y así, colegas, dijo, gesticulando hacia sus copresentadores humanos, debemos remodelar fundamentalmente nuestro enfoque para estudiar especies supuestamente mitológicas. Los humanos nos han enseñado que la imposibilidad es meramente una limitación de nuestra comprensión. La audiencia, que ahora incluía un número significativo de académicos humanos, asintió con la cabeza. La integración de los humanos en la Academia Galáctica había llevado a avances sin precedentes en múltiples campos, aunque varios departamentos aún se estaban recuperando de lo que se conoció como el gran incidente del café. Además, continuó Wax, propongo una revisión completa de nuestro sistema de clasificación cénica. Cualquier especie capaz de sobrevivir a lo que los humanos llaman pizza exige claramente una categoría propia. Lisa, ahora dirigiendo su propio departamento de relaciones culturales humano-alienígenas, hizo un saludo alentador desde la primera fila. A su lado se sentó la embajadora Morgan, que se había convertido en una amiga cercana a pesar de haber destruido completamente su carrera académica y reconstruirla desde cero. En conclusión, las escamas de Wax cambiaron a un orgulloso oro. Presento mi nuevo marco teórico para evaluar especies supuestamente imposibles. Ya no descartaremos informes simplemente porque desafían nuestra comprensión actual de la biología, la física o el sentido común. El aplauso fue interrumpido por un frenético investigador junior que irrumpió en la sala de conferencias. Profesor Escama Brillante. Noticias urgentes del borde galáctico. Hemos recibido informes de otra especie supuestamente mitológica. Las escamas de Wax parpadearon con interés. Oh, ¿y qué características imposibles poseen estas? Bueno, señor, el investigador consultó sus notas. Aparentemente, evolucionaron en un mundo con gravedad incluso más alta que la Tierra. Se comunican a través de bioluminiscencia controlada, pueden regenerar extremidades enteras en días, y su principal forma de recreación implica la exposición voluntaria a la radiación. La sala se quedó en silencio. Absurdo, declaró un cenólogo de la vieja escuela desde la fila de atrás. Claramente, otro cuento de piloto de carga. Lo próximo que dirán es que estos seres pueden fotosintetizar su propia comida. En realidad, chilló el investigador. Los informes preliminares sugieren que hacen exactamente eso. El profesor Escama Brillante miró a sus colegas humanos, que se esforzaban mucho por no sonreír. Sus escamas cambiaron a través de varios colores antes de asentarse en una aceptación divertida. Bueno, entonces, dijo, recogiendo su pad de datos. Sugiero que organicemos una bienvenida adecuada antes de que aparezcan inesperadamente en la sala de conferencias de alguien. Lisa, ¿le importaría ayudarme a preparar un nuevo plan de estudios? Creo que debería evitar escribir cualquier artículo declarándolos imposibles esta vez. Con gusto, sonrió Lisa. Aunque quizás mantengamos la cafetera guardada hasta que sepamos cómo reaccionan a la cafeína. Mientras la conferencia estallaba en una discusión emocionada sobre la potencial nueva especie, el profesor Escama Brillante añadió una nota final a su presentación. Lo único verdaderamente imposible en esta galaxia es la limitación de la posibilidad misma. Luego miró la nota de nuevo, hizo una mueca y la borró. Había aprendido lo suficiente sobre los humanos como para saber cuando se estaba poniendo demasiado filosófico. En su lugar, escribió, espere lo imposible, preferiblemente antes de que entre en su aula y demuestre que toda su investigación está equivocada. El decano, que había estado observando desde atrás, sonrió mientras enviaba un memorando a toda la galaxia. Por la presente, se requiere que todos los profesores añadan una exención de responsabilidad a cualquier artículo que declare algo imposible, por si acaso. Y en algún lugar del borde galáctico, una nave llena de seres bioluminiscentes, fotosintéticos y que disfrutan de la radiación se estaba preparando para el primer contacto, felizmente inconsciente de que estaban a punto de hacer que otro profesor reescribiera completamente su plan de estudios. Pero al menos esta vez, gracias a la experiencia del profesor Escama Brillante,
la comunidad académica galáctica estaba preparada para lo imposible. Incluso habían abastecido de café, por si acaso. La conferencia original del profesor sobre por qué los humanos no podían posiblemente existir fue preservada en los archivos de la universidad, aunque ahora estaba archivada bajo ficción creativa. Junto a ella se encontraba su colección de artículos de retractación, cada uno más entretenido que el anterior, y un pequeño cartel que decía: la realidad sigue haciendo que los académicos parezcan tontos desde el principio de los tiempos. Lisa había sugerido añadir ese cartel. El profesor Escama Brillante había estado de acuerdo, con sus escamas cambiando a un tono particularmente encantador de púrpura autocrítico. Después de todo, había aprendido que a veces la mejor respuesta a estar completamente equivocado era simplemente reír y tomar mejores notas. Y se quedó con sus viejos cristales de presentación sobre que los humanos eran imposibles, no como referencia, sino como un recordatorio. En una galaxia llena de cosas imposibles, la cosa más imposible de todas es asumir que sabes lo que es imposible. Aunque todavía se negaba a creer que los humanos realmente disfrutaran del café. Algunas cosas eran simplemente demasiado imposibles de aceptar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.